Estás escuchando Así empecé en el cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Gustavo Triviño. La verdad que tengo creo que 3 millones de preguntas del mundo de la Steady, pero bueno, tengo que hacer el caminito que hacemos todos, que tiene que ver con la historia y cómo aparece el cine en tu vida. ¿Vos tenés algún recuerdo de en qué momento apareció o lo registraste? Yo el primer acercamiento que me viene así presente, que fue medio traumático, fue ir a ver Tiburón a los 6 años, 7 años. Somos de la misma generación, claramente. Salía aterrorizado del cine, ¿viste? Que me llevó mi viejo, digo, nunca más al mar. No, y aparte la primera vez que veía encerrado en un lugar que daba miedo. ¿Esto ya empezó la entrevista? Sí, estamos. Hace como 2 horas que estoy grabando. No, y salí asustadísimo. Arrancaste con ese tipo de películas, ¿no? No sé cómo entré al cine. Ajá. No sé por qué entré al cine y no sé por qué me llevaron a ver Tiburón. Claro. Y después mi familia no era, o sea, mi mamá era contadora, mis viejos me tuvieron de grande. Mi mamá nació en el año 28, mi viejo en el año 20. Me tuvieron de grande. Y no sé por qué fui a ver Tiburón. Me llegó mi viejo y no... O sea, se saltearon todas las películas de Disney. Sí, pero no sé cómo hicieron para que yo entre al cine. Y no tengo recuerdo si mi hermano entró también conmigo, pero bueno... Peter, mi hermano es Peter, operador de Steadicam también, fue quien me formó a mí como operador de Steadicam, falleció hace 4 años, vamos a hablar de él, lo vamos a tocar, sí, en el transcurso de toda esta charla, no una vez, sino varias veces. Porque seguramente tuvo que ver con toda tu carrera, más allá de tu vida, desde lo personal, con tu carrera también. Mucho, y tenemos un vínculo muy cercano, más allá del hermano, era una cosa de lo laboral, de lo consejero, bueno, en fin, de todo poco, se nos fue de un día al otro, tuvo una muerte súbita, para quien no sabía, y nada. Nos vamos a poner tristes, pero lo vamos a recordar. Está buenísimo. Sí. Y dejar un registro de eso también, ¿no? Me parece que eso es lo lindo del podcast. Estaba pensando porque yo también tengo el recuerdo traumático de Tiburón, pero a mí, ¿sabes qué? Me llevaron en el autocine. Ajá. Entonces, viste que estaba ese plan que te hacías el dormido, entonces dejaban pasar a los padres y vos quedaste traumado. Sí, con eso. Quedé. Después, bueno, de las películas de aquella época, yo vivía en un barrio que se llama Barrio Marina, ahí por La Matanza, entonces íbamos, nuestras salidas eran en Ramos Mejía, los cines de ahí, que ahora hay un casino, y después iba a Aedo, a los cines de Aedo, pero a ver Cupido Motorizado. Sí, las películas comerciales del momento, digamos. Sí, no tenía así tipo vi, no sé, un cine de Fabio y dije, ay, voy a hacer cine. No tenía, claro. Y en mi casa tampoco se respiraba ese clima de artista que puede haber en otras familias, que lo mío fue como más azaroso de cómo desembarco al cine. Lo que pasó fue una cadena, a veces jugábamos, ¿de qué trabajabas antes de ser director de fotografía? No sé, una cena, hacemos con los chicos, mis compañeros, mis amigos de técnicos, entonces salen unas profesiones rarísimas, ¿viste? Sí. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Viste? El director de fotografía famoso, ¿viste? Sí. Te laburó de 500 cosas que nada que ver. Bueno, no, de última Pochoclero tendría más que ver, seguramente. Claro, porque miraba peli, pero en mi caso yo trabajaba en un almacén. Mi vieja, si no estudiábamos, tenemos que trabajar. Nos inculcó esa cultura del trabajo, del esfuerzo. Mi viejo se separa, bueno, me mudo para Caballito, para Parque Centenario. Entonces, abajo de mi casa había un almacén y el almacenero yo me llevaba bien con él y se ve que mi vieja habrá hablado, tipo, hacerlo laburar y que atienda a la gente por lo menos 1 o 2 horas por día para que se gane unos mangos. No sé, bueno, lo trabajaba. Entonces, y a mi hermano le pasó lo mismo con una verdulería enfrente. Entonces, él era ¿Un año mayor que vos? Un año mayor era. Muy cercano. Muy cercano. Entonces, mi hermano era el verdulero y yo era el almacenero del barrio. Y había un cliente que eran artesanos. Y uno de ellos era el Oso Bertea. Entonces, mi hermano le ofrecen, che, ¿hasta qué hora trabajás? Hasta tal hora. Bueno, ¿querés venir a hacer artesanías, cortar maderas, esas cosas? Y entonces empezó como a engancharse con el tema de artesanías, pero no es que era artesano, sino que le pagaban para hacer X trabajo en ese lugar de artesanía, y después los fines de semana se los vendían en Plaza Francia. Y Miguel Bertea se compra en esa época una cámara. Se compra una cámara y necesitaba un asistente de cámara. En la época, estoy hablando años, principios de los 90. Fines de los 80. Umatic.
Sí, Umatic, con la valija Umatic, o sea, venía la cámara, una anaconda que salía ahí con un cable gigante, y atrás un operador de Umatic con una mochila dándole play rec cuando grababa. Entonces mi hermano deja la cosa de artesanías y se va a trabajar con Miguel y empieza a asistirlo como cámara. Y empieza ahí el camino él. Y yo seguía trabajando en el almacén y después me fui y mi vieja me dice, venite a trabajar conmigo. Ella era contadora en una empresa de sanitarios, vendían cosas de sanitarios, de canillas, esas cosas. Ella era contadora hacía 30 años, 40 años en esa empresa, entonces me mete a trabajar ahí. Y yo ganaba re bien, tenía, no sé, tendría 18, 20 años. Y ganaba, pero no bien, recontra bien. No pagaba alquiler, ganaba un fangote de plata. Y yo cobraba el sueldo y me iba a la Tower Record y me compraba todos los discos. Era una cosa. Esa era mi adolescencia, ¿viste? Claro. Y entonces, un día, habré trabajado 3, 4 años en ese lugar, mientras mi hermano estaba hacía 3, 4 años haciendo asistencia de cámara. Y un día no me olvido más. ¿Y él enganchó con eso? ¿Se copó? Sí, él empezó con eso, empezó como a hacer asistencia de cámara, a aprender, bueno, fotografía, cosas relacionadas a lo audiovisual, no al cine. La cuestión es que el oso también deja en ese momento la parte de artesanías y se pasa a trabajar como un cámara, porque Miguel se compra una segunda cámara, entonces se arma una dupla ahí de mi hermano salía con Miguel, de asistente, o salía con el oso, bueno, empieza a trabajar como fuerte ahí. El oso, bueno, después desembarca en Polka, fue camarógrafo en Polka, terminó dirigiendo en Polka, se fue a México a trabajar, después volvió, bueno, tuvo como un recorrido, se hizo, bueno, fue el protagonista de la de Caetano. De Bolivia. De Bolivia. Sí, el oso peliculón. Peliculón, y el laburo de él es excelente. Y bueno, toma como ese rumbo mi hermano. Y un día, no me olvido más, yo quería ser fotoperiodista. Quería ser fotoperiodista y es como algo pendiente que nunca me va a suceder serlo. Pero empecé a estudiar fotografía mientras trabajaba en la casa de sanitarios. Me compré mi cámara de foto, me acuerdo una Nikon 601, después me compré una F4, me empecé a comprar lentes, me compré zoom, hice el curso de Fotoclub Buenos Aires, el básico, el avanzado, el curso con Tony Valdés, que es un grosso fotoperiodista, y me abrió la cabeza. Ahí apareció el mundo artístico, digamos. Sí, había algo, pero no cine. Claro. Fotoperiodismo. Yo quería ser fotoperiodista. Entonces, una vez yo iba a trabajar a la casa que está de sanitarios que quedaba en Paraguay y Porredón. Entonces, ahí por 11. Entonces, estoy entrando y me grita mi hermano que pasaba con una tráfico. Me grita, me doy vuelta y estaba él yendo a filmar al centro. Y yo saludo, entro a la casa de sanitarios y que era buenísimo el trabajo, me pagaban bien, el clima de trabajo era bueno. Y me di cuenta que no era mi lugar. Yo miraba a mis compañeros, que eran gente, capaz que tipos de 65 años, 70 años, 50 años, mi jefe, lo que sea, y yo decía, yo a lo máximo que puedo aspirar acá es a tener 65 años y vender canillas. Y de repente lo viste a tu hermano divirtiéndose yendo a un... No sé si divirtiéndose, pero claro, se reía yendo a otro lugar que no era estar encerrado vendiendo canillas. Y dije, tengo que hacer fotoperiodismo. Y ahí empecé a sentirme muy incómodo y sentir que estaba como, entre comillas, perdiendo el tiempo. Que no es perder el tiempo, es trabajar. No, pero yo había un vacío en mí que decía, no es mi lugar, ese lugar. La cuestión es que termino renunciando de ese lugar y paso a trabajar en una productora que se llamaba El Atajo, que era de Miguel Bertea. Miguel se abría una productora con otros 3 socios, precisaban un asistonto y yo levanté la mano y digo, voy yo, no sé hacer nada, pero voy, sé sacar fotos. Okay. Entonces empecé como a involucrarme en lo audiovisual y ellos hacían contenidos para tele, hacían programas para TIC, me acuerdo que TIC recién empezaba y el primer programa que TIC compra a una productora externa es a ellos, creo que lo llamaban Nido de Águilas o Estación Submarina, bueno, eran contenidos en este caso de deporte, ¿no? Pero bueno, yo quería ser fotoperiodista y empecé a ver un poco de cine ahí. Venían a editar y veía algún director, Clara Zapetini, me acuerdo que iba a editar, unas películas de Perrone, hicimos una serie con Raúl Perrone en aquel momento. Porque Miguel tenía una isla propia. Tenía una productora que se llamaba El Atajo y había una isla de edición. Claro. No había Avid, no existía, se editaba con cinta.
Y después sale el Media 100, creo que se llamaba, después sale el Avid y empieza como, bueno, a crecer la productora, pero siempre con cosas de televisión. Eventualmente teníamos algún rodaje, yo hacía preguntas, ¿por qué ponen la cámara acá y no la ponen allá? ¿Y por qué ponen, en esta no ponen el carro y en la anterior ponen el carro? ¿Por qué se mueve y en esta panean, no? Y hacía muchas preguntas y no me querían responder. Me decían, no rompa los huevos, anda a una escuela de cine. Y ahí desembarco en una escuela de cine. Me voy a estudiar cine, voy a averiguar ahí en la FUC, que estaba con sus primeros años en la FUC, era carísima. Y yo ganaba bien en la casa sanitaria. O sea, claro. En esta era así tonto, me pagaban, claro. No me pagaban nada. Entonces no tenía plata. Entonces termino yendo al CIVIC y la verdad que lo agradezco un montón. Fue una escuela más bien pequeña, donde todos nos conocíamos, poca gente. Tuve una gran camada de profesores que me abrieron la cabeza. Yo creo que lo que más extraño de la escuela de cine es el primer año y los recreos. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Éramos todos Scorseses. Claro. Pero nadie sabe filmar nada. El único que sabe filmar algo en este mundo soy yo. Claro. Pero el otro que estaba conmigo pensaba lo exactamente mismo. Igual. Que yo no sabía nada, pero yo sí sabía. No sabíamos filmar un café enfriándose, pero éramos eso, ¿viste? Éramos genios, pero todavía nadie lo sabía. Claro. Y bueno, ahí íbamos. Era muy lindo esa época. Había una energía, muchas ganas de hacer cosas. Y yo cuando voy a trabajar ahora, después de tantos años, voy al set y veo chicos que están de meritorios. Tienen unas ganas y un power que uno los ve y digo, ojalá que no pierdas nunca. Ahora estoy pensando que no fue tan de rebote entonces. O sea, yo creo que eso hubiese sucedido de todas maneras. Me parece que cuando hay tanta vocación es como que de alguna manera aparece, pero digo, después decidiste ir a formarte, ir a aprender algo. Y hacía preguntas y no me respondía, capaz que se me las respondía. No, bueno, pero en un momento decidiste ir a estudiar. Sí, fui a estudiar y me encantó. Y ahí me di cuenta una cosa que yo una vez vuelvo a sentir ese vacío que yo sentía en la casa de sanitario. Yo estaba en una productora donde estaba re cómodo, donde me consideraban, iba creciendo, ya empezaba a ganar más plata, bueno, pero no hacían cine. Uh-huh. Y yo quería hacer cine. Claro. Y les dije, doy un paso al costado, quiero hacer cine, quiero empezar a trabajar en fílmico, ahí trabajábamos en video nada más. Tampoco se hacían muchas películas en aquella época, estoy hablando del año 95, 96, claro. No es que se filmaban 100 películas como se puede filmar ahora, o sea, no era así. Uh-huh. Entonces empecé a asistir directores en esa época. Pero habías conocido gente del medio, sí, bueno, tanto en la escuela como en la escuela. Bueno, mis profes eran Marcelo Lavitman, Gustavo Fontán, Sergio Wolf, Félix Didier, Martín Rechman. No, me abrieron la cabeza. Claro. O sea, tuve una camada de profes, eran unos genios. Yo entendí que no tenía que estar más en esa productora porque era otra mi búsqueda. Claro. No porque ellos eran malos, porque ellos hacían otros contenidos y empecé a asistir directores y asistí a Spinners de una vez en alguna oportunidad, o trabajaba en el equipo de producción o de dirección. Entonces trataba de acomodarme donde sea. Claro. Yo lo que quería era estar, yo no sé, no importa de qué rol, yo quería estar adentro de un set. ¿Pero seguía pesándote la fotografía de alguna manera? ¿Ibas para ese lado? No, yo ya quería dirigir. De hecho, la foto, digamos... ¿La abandonaste? Sí, digamos, sí, tenía mi laboratorio de fotografía, era un asco, era un olor a químicos en mi casa, pero sí, pero ya... Pero la fotografía periodística, todo eso le diste de baja, digamos. Sí, no tuve más esas ganas de ser fotoperiodista, pero sí de estar involucrado. Si vas a estudiar cine, no podés obviar la fotografía desde ya, pero bueno... No era mi objetivo ser director de fotografía, yo quería dirigir. Y empiezo a trabajar en equipos de dirección, llegué a asistir a Subiela, a Spinner, a Carnevale, a Caterbona, distintos productores, pero más que nada en cine publicitario y en fílmico. Y para mí era mágico, estaba con una cámara de cine, ¿viste? Y este tipo hizo la fotografía de tal película, que el Liceo Subiela. Claro. Para mí era, qué grande, ¿viste? Qué groso, qué bueno estar acá. No ganaba bien, pero me gustaba estar ahí. Claro. Después me di cuenta con el tiempo de que no era tampoco... Yo quería dirigir y pensando que estando en el equipo de producción o de dirección, estaba en la cocina de lo que es un proyecto, pero no es creativo, es organizativo y es muy ingrato.
vos estás trabajando y estás acomodando un Tetris enorme, que es un plan de rodaje, que tal actor esté de tal horario, si tal actor hace Resolviendo teatro. quilombo. Sí, es organizativo. Y entonces esa idea que uno tenía, no, soy el asistente de dirección, soy como un codirector. No, ¿qué codirector? Sos el campeón mundial de tirar de la soga sin que se rompa, ¿viste? De llevar el equipo al ritmo que vos necesitas. Y armar los planes de rodaje, y si algo falló, tenés que armar el Tetris de un momento al otro, de lo que sea. Se cayó una locación, bueno, vamos al plan B, llueve. Y dije, esto no es lo mío. Y viene la crisis desde el 2000 económica. A todo esto, paralelamente, mi hermano, siempre con el equipo de cámara, se compra un Steady, el oso. Él seguía trabajando. Siempre con freelance, trabajando como asistente de cámara. Pero con los Bertea. Sí. Como sus principales. Después ya empezó a trabajar como con Polka, otros, o distintas de lo que sea. Él llegó a ser reflectorista, asistente de cámara, bueno, haciendo su camino, pero el oso se compra un Steady, un pequeño Steady que se llama un modelo SK, que es un modelo más bien limitado para cámaras livianas, pero que le permitía, sobre todo porque en esa época no había tantos Steady, trabajar en distintos proyectos. Y mi hermano empieza a aprender a usar el Steady mientras paralelamente trabajaba como asistente de cámara o cámara. ¿No había muchas Steady en Argentina? Y en esa época, la verdad, no recuerdo. Era un invento bastante reciente. Tenía sus años, pero no había en el país. Los pioneros fueron, bueno, el Checo Varese, bueno, un poco de la historia, pero yo no llegué a conocer. Yo llegué a conocer cuando empiezo a ver lo que es una Steady, estaba Matías Mesa y el Rafa, que son grandes referentes. Ahora, y cuando tu hermano empieza a operar la Steady, Sí. ¿tenía de dónde aprender? ¿O eso es algo que se aprende haciendo, digamos? No, bueno, en ese caso vino un operador de Estados Unidos, que no recuerdo el nombre ahora, dio un workshop acá de una semana, lo trajo una empresa, entonces el que quería tomaba el curso, un curso que son caros, ¿viste? Claro. Son unos cuantos miles de dólares y estabas una semana o X cantidad de días y el tipo te enseñaba, aprender a usar el Steady, digamos. Aprender a caminar con un Steady es algo que puedes aprender en un par de días. Ser operador te puede llevar 5, 8, 10 años. Pero yo te digo, yo llevo, no sé, trabajé en 200 películas como operador más las de asistente. Y yo hay días que voy al set y digo, esto no lo puedo hacer. El director me mata, ahora me agarra. Decir que sé jiu-jitsu y hace artes marciales y me puedo defender, pero me van a matar a piñas. ¿Cómo resuelvo esto que se le ocurrió al director, viste? Igual el que empezó fue tu hermano con la Steady. Él empezó, y sí. vos lo asistías. No, yo decía, todo transpirado, todo chivado, el olor que tiene este tipo, mirá cómo llega a casa, vivíamos juntos, siempre lo vi como algo, era como un albañil, ¿viste? Claro. Estaba todo transpirado. Trabajo muy físico. Muy físico, muy físico el Steady. Bueno, entonces yo quería ser director, entonces me iba para ese lado, y eventualmente cuando yo no trabajaba como asistente de dirección o como producción, lo asistía a él. Aprendía a balancear, sabía lo que había que hacer, esas cosas, pero no era operador, no me interesaba. Ahora, las condiciones físicas, digo, vos sos grandote, Sí, ¿juega a favor? sí, O sea, es importante. es importante. Ujú. Sí. Y tu hermano tenía Mi hermano las tenía mismas- 110 kilos, y era Claro. gordote, y tuvimos esa cultura del deporte. Claro. Somos gordos deportistas. Claro. En mi caso me dio por las artes marciales, hace 30 años que hice Aikido y como 10 años, y después hace 21 años que hago Jiu-Jitsu. Y en medio a eso un poco de judo, lucha, kendo, me gusta, un poco de boxeo. Y eso es una herramienta que te juega a favor a la hora de Sí, manejar es que es muy físico. Claro. Es muy físico. Yo miro películas ahora a la distancia y digo, esta peli no la puedo encarar. Mira. No sé, hablaba en la charla de la ADF la vez pasada, miraba La novia del desierto. Y estuvimos 2 semanas en el desierto de San Juan con una configuración no pesada. Era un yunque, 40 grados. Claro. Y la primera semana estuvimos subiendo y bajando. Se filmó en el santuario del Gauchito Gil. No sé si fuiste alguna vez. No. Un lugar, es como un santuario que está como unos 200 metros arriba, con unas grandes escaleras de 200 metros que suben por un costado uno, por un costado otro, y tuve una semana subiendo y bajando escalera con un yunque, unos lentes. ¿Qué peso es eso? No, y tenía una Alexa XT, doble follow, lentes anamórficos, debía estar entre 20 y 25 kilos, 12 horas por día,
subiendo y bajando escaleras. Qué bárbaro. Y el calor que hacía. Claro. Y cuando salimos de esa semana, como que bueno, no hay más escaleras, fuimos al desierto. Ruta. No, yo esa peli no la podría hacer. Claro. Entonces ya empieza, yo estoy llegando a mis 50 años y eso que entreno y hoy fui al gimnasio, tomé mis proteínas, mañana voy a hacer lo mismo. O sea, tengo una vida sana, deportista. Pero hay un Pero momento, los años juegan. Sí, te dicen, vienen y me dicen, te voy a hacer una película, un plano secuencia de 10 minutos. Digo, bueno, no cuentes conmigo. Bueno, volvamos a cómo fuiste llegando entonces. ¿Tu hermano estaba full con eso? Sí, ya empieza él a coquetear con el Steady, empieza a ganar horas de vuelo operando. No es fácil operar un Steady, no es fácil, no lleva muchos años. Y después vos podés comprarte un Steady, vas a trabajar al día siguiente que te lo compraste y la vas a pasar mal. Te van a echar del set porque es difícil aprender a usarlo. Claro. Es medio frustrante, tenés que ir como llevándote. Yo empecé no sé, yo trabajo ahí, viene la crisis, los directores con quienes trabajaba emigran todos, se van todos a vivir afuera. Marcos Carnevale, con quien trabajaba mucho, él entra a Polka como guionista, como que cada uno en medio de esa crisis iba a acobacharse de lo que sea. Donde podía. Yo me voy a Italia. Voy que era mi pareja en ese momento y mi hijito recién nacido, nos vamos a Italia. Me voy un año a vivir allá y mi hermano me dice, volvete, que hay un montón de laburo, volvete. Bueno, me vuelvo. Y cuando me vuelvo, él estaba en una serie. En esa época se hacían series en 16 milímetros acá, había como una búsqueda estética de no hacerlo tan televisivo y hacerlo más cinematográfico, pero ya estaba armado el equipo de producción y de dirección, pero no el de cámara. Entonces dije, bueno, claro, yo quería estar en el laburo. set. Sí, llegué de Italia, a los 2 días tengo trabajo, bueno, buenísimo. Y me pongo a trabajar asistiéndolo a él y fui foquista, increíblemente en fílmico, pero sin ser foquista, o sea, de verlos y como íbamos a 2 cámaras, el otro foquista me iba guiando. Y era muy loco, vos veías la anilla del foco del otro foquista, era Facu Flores, y él tenía 2 rayitas. Veías la mía, era un jeroglífico. 500 marcas de dónde iba cada actor, dónde se paraban. Sacaba más medidas que un arquitecto, ¿viste? Y molestando a los actores. Bueno, la presión del aprendiz, ¿no? Sí. Es eso. Y fue buenísimo. Me pagaban para aprender. Excelente. Me pagaron para aprender. Estuve 2 semanas foqueando. Después cayó una foquista y yo ya ahí paso a ser de video assist y asistente de Steady. Y dije, está bueno operar. Estoy al lado del director de fotografía, veo cómo toman las decisiones, porque lo creativo está ahí, en la línea de batalla que es en el set. Lo otro es organizativo. Entonces dije, me gusta esto. Veo cómo el actor habla con el director, veo cómo el director no le gusta tal cosa y lleva al actor Estoy en la cocina. Claro. Yo quiero estar ahí. Entonces le digo a mi hermano, me paso al equipo de cámara. Entonces él me empieza a arrastrar a sus trabajos. Ya se había comprado un Steady él, pero no podía desembarcar en 35 milímetros. En esa época se filmaban mucho en 35, solamente en 16 o cosas de video. Entonces empiezo a asistir a él y a ganar oficio porque más allá de operar, de saber cómo se usa un Steady, tenés que tener el oficio de decir, yo llego a un set y están armando las luces y yo ya sé dónde están los problemas. Vamos a tener problemas cuando pasemos por ese pasillo, en la entrada de esa puerta, en aquella salida y en aquella escalera. ¿Y eso no lo hablas con fotografía? Se lo hablo inmediatamente. Claro. Pero un operador que no sabe deja que todo avance y después aparecen los problemas. Claro, cuando es tarde. El flare, veo los camiones, veo las líneas, veo los trípodes, hay sombras mías sobre el actor, hay sombras de la cámara sobre los marcos de la puerta, y eso te lo da el oficio. Y eso lo aprendí mucho, eso es lo que me decía mi hermano. O sea, un operador no solamente ejecuta la toma, sino que colabora desde otro lado, donde hay lugares donde son problemáticos, y vos ya sabés, vamos a tener problemas acá, hay que decirle a tal actor que haga esto. Entonces, bueno, empezás como ya a tener cosas del oficio, y no solamente caminar con una cámara y encuadrar. ¿Y con qué otros rubros tenés que...? Bueno, me imagino que con todos, ¿no? Pero ¿cuáles son los claves, digamos? ¿Cuáles son los tips claves que vos decís, llego acá y tengo que mirar antes que nada? Yo lo que miro de inicio, pero es el guión. No importa que tenga una escena. Son 2 tipos, se baja de un auto y camina 50 metros. Quiero leer el guión, mandame el guión.
no importa. Entonces ya sé que él llama por teléfono a su ex psiquiatra porque está mal medicado y va nervioso a buscarlo. Es una caminata, sí, pero podés aportar desde algo de ahí. Yo llego al set, tenés que caminar tan rápido, no podés parar y mirarte verte deteriorado en un vidrio, nervioso y querer agarrar. Pero esto lo tenés que hablar con el director. Siempre. Uh-huh. Antes de hablar con él, obviamente no, claro. Ni se lo digo yo al actor. Claro. Pero claro. Si tengo confianza con el director, uh-huh. se lo digo. Pero no solamente digo mis escenas, me meto en un terreno, que siempre lo hablaba con mi hermano. Y sí, depende quién esté del otro lado. ¿No? Pero decís, si vos querés dirigir, escribí, después dirigí y después hacer lo que quieras. Estás metiéndote en un terreno donde o te quieren o te meten una patada en el orto. Y sí, es así. Pero bueno, antes me lo callaba, después de un par de años ya no me las callo. Y igual tengo ese tacto, ¿no? Sé con qué hay. No, pero aparte de última, uno está tratando de hacer un aporte, digamos. Correcto. Después por el eso otro no tomará publicidad. o no tomará, ¿no? Por eso yo no trabajo en publicidad mucho por eso. No sé, yo habré hecho 20 publicidades. Y yo lo que entiendo, hay una energía donde yo no comulgo, donde yo todo lo que puedo aportar, no lo aporto porque no entro en sintonía. Veo a un director que, no sé si es siempre así, es mi experiencia, hablo desde mi experiencia, pero veo a un director que está muy presionado por su productora o productor, que está a la vez muy presionado por su agencia y que está muy... Y por el cliente. Y por el cliente. Sí. Y hay una cadena de presiones. Y yo estoy con el steady y viene el director, me pide algo, un tipo tomando un vaso de gaseosa, ya lo filmamos hace 3 horas que estamos filmando este tipo, ya lo filmé con 5 lentes distintos y con 8 puestas de cámara, y viene gente a quienes no conozco que me piden cosas. Le digo, ¿usted quién es? Yo soy de la agencia. Ah, ¿y qué quiere hacer? Quiero un plano más abierto. ¿Por qué no lo habla con el director de fotografía? ¿Por qué me lo viene a pedir a mí? Es otro orden, ¿no? Entonces, y si vos querés aportar algo, hay como un celo profesional donde, lo tuyo es superador y te escuchó el de la agencia y es más lindo lo que vos proponés, y entonces te mira con cara de orto el director y digo, ¿sabes qué? No quiero estar más acá. Me doy ese lujo, no. Hace 5 años que hice mi última publicidad. Bueno, pero si tenés 200 películas encima, tenés esa posibilidad de elegir. Y está puedo darme ese lujo. Y está todo bien con la publicidad. Tengo muchísimos amigos que hacen publicidad. Yo puedo darme el lujo de que hago cosas de ficción. Y hago videoclips también, que me divierte hacerlo, porque ahí es otro clima de trabajo. Pero no hago eso. Yo entendí, pues salí de una escuela de cine y estoy filmando un tipo comiendo papas fritas un día para comer papas fritas. Muchachos, sinceremos, no, esto es todo mentirita, ¿no? Claro. Estamos haciendo cirquito porque, por favor. Y nada, entonces opté por no hacer más publicidad y me siento cómodo haciendo ficción donde yo creo que puedo aportar más. Claro. O sea, yo trabajé desembarco en el equipo de cámara, pero siempre con el objetivo de dirigir. Y eso le debo mucho a un profesor de guión que se llamaba Gustavo Fontán, que es director. Uh-huh. Hizo un montón de pelis ya. En aquella época solamente tenía un par de cortos. Y Gustavo me hizo creer que yo tenía condiciones para escribir. Que mirá qué importante es tener esas personas en tu vida que te marcan y te dan ese empujón, ¿no? Porque capaz que no me decía nada, decía... Así como que te pueden marcar para el otro lado, ¿no? Sí. Te pueden anular. Bueno, en este caso él me hizo creer que tenía condiciones para escribir. Él nos hacía escribir, distintos ejercicios en la escuela, ¿no? Cada profesor con su montaje para ver X cantidad de películas, los de dirección para ver otras películas. Bueno, estábamos todo el tiempo viendo VHS. En aquella época VHS estaba 5 Hay que ver si uno se banca a ver un VHS ahora, ¿no? Y no, yo no sé si me lo banco. No. Estábamos medio aburguesados. Pero era lo que había. Era lo que había, sí. Era pedir el VHS y aparte te lo daban y al día siguiente te tenías que devolver. Te llevaba 10 VHS de la videoteca de la escuela de cine y al día siguiente te tenías que devolver, tenías que comerte 10 películas. Claro. Y bueno, entonces Gus me hacía escribir. De una semana a la otra tenías que escribir X cantidad de páginas, 30 páginas. Y escribía, veía 500 películas, escribía, y siempre me hacía lo mismo, que era... Llegaba con las 20, 30 páginas que había que escribir, se las daba, y él agarraba las hojas y las pasaba con el dedo, como si estuviera contando... Cartas. Cartas, así, y mientras hacía eso, hacía... Olía, ¿no? Olía esas hojas ya. Sí. Pasaba las hojas.
me decía, cerraba los ojos, los abría y me decía, mucho diálogo. Qué genio. Y me los devolvía. Y dije, te voy a matar. Y efectivamente tenía razón. Te voy a... No, no lo leía. Claro. Pero él me despertó las ganas de escribir. Claro. Y es muy loco porque, bueno, yo salí de la escuela de cine con ánimos de ser director, desembarco en el mundo de cámara haciendo steady y empiezo a aprender de todos los directores. Y ahí vuelvo a Claro, estás muy en el frente de batalla. O sea, tantas películas es como un... Es un lugar privilegiado para mí. Que esto lo hablé el otro día con Marce Martínez, la foquista, con quien compartí un montón de pelis. Y hablábamos de eso, que estamos en un lugar privilegiado que es mágico y único, que es un set de filmación. Que vos ves una peli que te emociona y nosotros estuvimos ahí primero. Y vimos cómo lo hicieron, cómo la ensayaron, cómo fueron llegando a ese clima, cómo fueron trabajando actor con otra actriz o lo que sea y el director. Y es el único ese lugar. Y a veces uno como técnico empieza a tener la piel más gruesa, decís, es un día más de trabajo. Y yo cuando salgo de mi casa y voy a trabajar y estoy armando el steady, pienso, estoy en un lugar haciendo una escena que el director vino hace 5 años, 10 años, 7 años, pensando, empujando un proyecto, claro. Consiguió la financiación, pudo convencer a tal actriz, a tal actor, consiguió la locación, mejor que lo haga bien. Está muy bueno tener presente ese pensamiento todos los días, ¿no? Como técnicos es como un día más nuestro de trabajo y no tiene que ser así, no es así. Uh-huh. Lo que va a suceder ese día en el set es único y es lo que va a quedar en la película. Y por eso no hago publicidades también, porque las publicidades... Mi hermano me decía, sos un boludo, vos le pones mucho corazón a donde no hay corazón. Claro. Vos vas a hacer una publicidad, haces bien tu trabajo, te callas la boca y te vas con el cheque a tu casa, listo. Claro. Pero pues, sentía ese vacío, ese mismo vacío que sentía cuando entraba a la casa de sanitarios y yo decía, no tengo que estar acá. Lo que pasa es que vos, en el caso de una película, le estás poniendo corazón en un lugar donde hay mucha gente poniéndole corazón. Correcto. Y es eso, tal vez, la diferencia energética, ¿viste? Y después lo que tiene es, vos podés hacer una gran publicidad o podés hacer una película y la gran diferencia es que las películas quedan. Nosotros, Gus, vos, yo, él que está ya grabando esta conversación, no vamos a estar más en este mundo. Dentro de años, espero que muchos. Las películas sí. Totalmente. Las películas quedan. Y yo cada vez que voy a hacer una película lo hago con una pasión. No importa si es la película de Sebastián Borestein, que trabajé y me parece un grosso, o si es un chico que recién sale de la escuela de cine. Es la misma pasión. Y las películas van a quedar. Y nos van a pasar... y quedará nuestro nombrecito ahí dando vueltas. Alguien lo leerá o alguien no. Quizás el día de mañana mi hijo tenga hijos y dirá, mira, mi abuelo trabajó en esta película. Las películas quedan. Sí. Esa es parte de la magia también, ¿no? Sí. Y las publis, no. Escúchame, porque nos perdimos, pero me interesaba mucho esto de dónde pones, valga el término, el foco cuando entras en el set. O sea, primero dijiste que estaba el guión. Sí, yo leo el guión. Mucha importancia a eso. Leo el guión. Y después, si no conozco al director, generalmente a mí me convoca o el director de fotografía, con quien tengo un vínculo, y me va arrastrando a distintos proyectos, o quizás algún director con quien colaboré antes y me arrastra, o un productor. Son como las 3 patas de... Si no conozco al director y veo por qué lado le entro, es un tipo que recibe devoluciones así, no, tiene la cabeza quemada, no lo moleste, bueno, perfecto, no le digo nada. Se lo puedo decir eventualmente al que con quien tengo más confianza, pero no se lo digo al director. Si el director es más receptivo, se lo puedo decir. Y en líneas generales, yo no sé si soy buen guionista, hago grandes devoluciones de guión. No soy malo. Puedo ser malo escribiendo, pero no soy malo haciendo devoluciones. Y lo primero que les pido a los directores o a gente que me confía sus guiones es no se enojen. Sáquense, porque uno cuando escribe pone mucha pasión. Uno pone, no, esta escena me remite a mi abuelita cuando yo tomaba la chocolatada. Esta escena no suma nada, no suma. Acá hay un sentimiento que al espectador no le va a llegar y vas a aburrir las piedras. Yo te entiendo y te respeto el sentimiento que vos tenés con tu abuela. En la película no funciona. Fíjate si en esa escena la podés sacar y el guiño que vos querés llevar a tu abuela sea de otro momento. No funciona en ese momento. En esta película no funciona.
no se enojen conmigo. Eso es lo primero que pido, con mucho respeto, ¿no? Porque tampoco no escribí Citizen Kane, ¿viste? Claro. ¿No? Pero leo muchos guiones, muchísimos. Está bueno, y haces un aporte desde ahí. Y después, específicamente con respecto a qué cosas tener en cuenta para la Steady. Para mi trabajo, Sí. Yo leo el guión, veo la puesta, no sé, me toca hacer, yo a veces me encuentro como que hay movimientos de cámara que no son narrativos, no funcionan en la película. Es un plano secuencia que son 3-4 minutos. Al pedo. Al pedo. Y entonces me da la sensación de que dirigen o hacen este gran movimiento para sus colegas. Tipo, miren el gran plano que tiene mi película. Y vos ves la película narrativamente y no funciona. Vos ves, no sé... y ahí lo decís. Se lo digo. Claro. Se lo digo inmediatamente. Mira, no vamos a dar nombres, pero hace menos de un año fui a hacer una película donde había X actor o actriz que entraba a algún lugar y tardaba casi 3 minutos y medio en llegar a ese lugar. Le dije, ¿sabes lo que va a pasar? Va a venir el montajista, Te va a hacer toda la tac, mierda. tac, Claro. y llegó en menos de 15 segundos. Eso es lo que va a pasar. Y vos estás gastando tiempo y Tuvimos plata. casi un día para hacer un plano secuencia que narrativamente no... Y así. Vos leías el guión y no tenía peso. Claro. Entonces, pero muchas veces me encuentro con eso. Igual de todos modos hay algo que sucede, que es cuando termina la película, aparece el nombre del director y no soy yo. La película es de la persona que dirige. Claro, claro. Vos la querés filmar así, está todo bien, está todo incluido en el presupuesto. Yo te digo, yo te advierto lo que te va a pasar. El montajista te la vas a arruchar. ¿Y qué otros aliados tenés en el momento del rodaje o enemigos? ¿A quién decís? A este lo tengo que mirar. No, hablo de los rubros Al técnicos. solidista. El enemigo número uno, especialmente ese Siempre tal que está enfrentado Lisandro con todos. Romeu. ¿No? Lisa es un gran microfonista con compartí. Debe ser el microfonista con quien más películas hice. Ajá. Y es un genio, es un trabajo de equipo. Claro, porque eso te tiene que acompañar en el movimiento, ¿no? Sí, Digamos. está el microfonista, el foquista, el asistente de Steady y eventualmente alguien que esté ahí si hay que abrir una puerta o capaz que el actor pasa, deja la puerta medio entreabierta, alguien le tiene que pegarle ahí el manotazo por debajo del cuadro para abrirla. Bueno, es un trabajo de equipo, detrás de cámara y adelante de cámara también. Claro, el sonista es parte de ese movimiento. Importantísimo. Cuando yo voy a hacer un plano secuencia y pregunto quién es el microfonista, si no tiene oficio, digo, vamos a estar en problema, pero hay una locación que es así y es compleja en tal lugar, entonces ya hablo antes de ni siquiera de ir al ensayo, tipo, bueno, pasás vos, se arman esos embudos donde podemos ir todos en bloque y de repente se arman embudos donde hay que pasar de a uno, bueno, pasás vos primero. Hay que coreografiarlo. Correcto. Y capaz que ahí está el oficio de decirle, bueno, que el actor en ese momento trate de no hablar o haga una pausa cuando pasa por X lugar porque el microfonista está incómodo y cuando se destraba esa incomodidad, ahí diga su texto. Pero son cosas que te la da el oficio. Claro. Que eso tuve la suerte, volviendo a mi trabajo de Steady, yo fui viendo cómo mi hermano resolvía eso. Y algo muy importante es ver cómo, como operador de Steady, escuchás lo que necesitan de esa toma y vos cómo proponés y cómo van negociando haciendo algo superador. Esas charlas son importantísimas. Y es cuando le decía, yo le ponía mucho énfasis a cuando iba a trabajar con mi hermano, cuando trabajaba con Nico, cuando trabajaba, bueno, con X operadores. Es importantísimo eso, ese diálogo. Que ya no estoy hablando de operar una Steady, estoy hablando de lo previo. Es planificación. Sí, quizás me llaman por eso, porque les gusta hablar conmigo. Pero bueno, me voy como metiendo, más allá de mi trabajo, me voy metiendo en áreas que no me corresponden. Claro, pero me imagino de repente vestuario te puede afectar muchísimo, ¿no? También. Te pasa de repente que ves, uy, este vestuarista que me pone este tipo de telas. No, no me pasa. No, digo, vestuario por decirte algo, no sé. Sí, pero todas las áreas, el equipo de arte que está ambientando, hay que ambientar por un lugar, le digo, mira, estamos con un lente muy cerrado, no se ve tal lugar y se me arma un lío pues poniendo esa cosa ahí. Claro. Pero hay una realidad también. Una cosa es actuar. Yo entendí desde el año 2004, hay dos cosas que hago siempre. Estudio dirección de actores y estudio al año siguiente guión.
al año siguiente dirección de actores, al año siguiente guión, y desde así hace 15 años, 16 años. ¿Volvés a estudiar? Yo tomo todos los años. Ah, mira. Todos los años hago eso. Y yo como operador de Steady muchas veces digo, bueno, hay que sacar tal cosa porque no se ven. Yo no las veo con la cámara, pero el actor sí las ve actuando. Y un actor va a actuar distinto si es, no sé, si es mecánico, si tiene que hacer de mecánico, si tiene que hacer de abogado, si está rodeado de libros, ese actor siente distinto a que si no hay libros, si solamente está la cámara. Total, no los veo. Entonces, hay algo que el actor va a dejar en ese momento que va a tener mucho más peso si está ese lugar ambientado con las características que ese personaje necesita en ese momento. Entonces, muchas veces, por más que no las vea, dejémoslas, pero ya cuando se hace un embudo Claro, el tema es tener en cuenta todo, ¿no? Porque todo, hay escenas donde son difíciles y opuestas donde no las podemos repetir 20 veces, o porque el actor es medio cascarrabias y no quiere repetirlas, o porque el actor tiene que irse rápido y no podemos, porque tiene teatro o lo que sea. Por X motivo hay que liberar la locación porque tenemos traslados. Bueno, entonces, vamos a lo más fácil, limpiemos, hagamos nuestro trabajo más fácil, pero trato siempre, pienso de ser siempre, respetuoso de eso, de los elementos que le pueden afectar. siempre al pienso actor. en el actor. Mira. Para mí nosotros como técnicos vamos a trabajar a un set para filmar lo que está delante del lente. Si lo que está delante del lente está mal, no importa dónde me formé en la escuela, los cursos que hice, si el plano está bien, no. Tenemos que darle toda la mayor facilidad y la comodidad al señor que está delante, y a veces él nos tiene que ayudar a nosotros. Tipo, mirá, no vas a tener esto, el texto no lo puedes decir en este momento porque tenemos 1000 quilombos técnicos. Tenemos que pasar por un lugar complicado, el microfonista no te puede ver porque se va a chocar con un montón de cosas y tenés que decir el texto un poquito más adelante. Entonces empezás como a negociar esas cosas, ¿viste? Pero bueno, hay veces que no son tan ideales las situaciones, porque los actores, como en todo el mundo, a veces Como suele suceder en el sí, cine. pero hay son gente que son más colaborativos o gente que no, o capaz que son colaborativos, pero en esa escena tienen una carga X donde no pueden estar pensando pendiente de algo que le pidamos, como la vida misma con todo el mundo, ¿no? Pero bueno, uno tiene esa cintura y entiende, ¿no? Claro. Que es una escena difícil, complicada, no tiene tantas balas en la recámara como para repetirla 10 veces. Con 200 películas, ¿tenés un plano secuencia que sea como especial en tu historia, digamos, que sentís que haya sido importante? Yo, los planos secuencias más lindos que hice no quedaron en la peli. Bueno, está buenísimo. Hice un montón, ¿no? Pero no quedaron por cosas narrativas, que es más importante. Lo Claro. más importante es la película. Claro. No importa si el plano secuencia quedó bien o no. Lo más importante es, si no funcionó en la película, no va. Y está todo bien. Quedó ahí. Quedó ahí entre los Pero un técnicos. poco a mí me pasa, tal vez los mejores temas me los rebotaron, ¿viste? Como las mejores músicas. Sí. Pero es como decís vos, en definitiva, hay un director que está con ese cuentito tal vez desde hace años y con la cabeza puesta en esa historia, y lo Sí. importante es eso, en definitiva es eso, que todo sea funcional para que él pueda contar esa visión, ¿no? A mí, al menos, cuando recién empezaba a operar, sí, decía, uy, ojalá me toque un plano secuencia de 15 minutos. Pero es un arma de doble filo. Quizás por un tema de ego, diciendo... Sí, eso que contabas al principio, ¿no? Que al final es para los colegas y no para la historia que está contando. Lo más importante es la película. Y tener un plano secuencia significa, hay algo que es, no tenés corte. O sea, es como... el ritmo durante esa película, durante ese plano secuencia, es el ritmo que tenga ese plano. Y vos capaz que venís con un ritmo de una cadencia narrativa y de repente entraste en un pozo y no tenés plano. Entonces ahí le sugiero, hacerte un contraplano, claro, para que el montajista pueda serruchar, o capaz que te gusta el comienzo del plano que hicimos, del plano 3, y el final del plano 7. Entonces, para que no corte del mismo lado, te haces un contraplano y podés jugar en montaje. Y muchos directores muchas veces dicen, no hay tiempo, no queremos. Bueno, listo. Claro. Y después ves la película, está serruchada y claro, emparchada como puede, pero... insisto, cuando termina la película, aparecen los créditos, el director es esa persona. Yo desde mi experiencia le puedo sugerir cosas,
con mucha cintura, y después toma, no deja. ¿Y cómo aparece? Desde el lado del deseo está clarísimo que venías apuntando y observando y juntando información para en algún momento empezar a dirigir. ¿Cómo aparece la oportunidad? Bueno, yo salgo de la escuela y siempre escribí. Siempre escribí. Y nunca llegué a nada. Golpeaba puertas, no sé, me tocaba trabajar con una X productora en tal proyecto. Entonces, llevabas tus guiones. Llevaba mi guión y decía, qué lindo. Pero, viste, no te dan bola. Están con cosas más importantes o con directores con más pesos. Y nunca llegué a nada. Y siempre escribía. Y mirá qué cosa, esas cosas azarosas como pasó mi hermano con la Traffic y yo lo vi, me di vuelta y me gritó. Bueno, más o menos en el año 2004 tuvimos como una sociedad en Patagonic. Compramos junto a Patagonic un Steady grande, muy grande. Mi hermano desembarca ahí a hacer películas y proyectos más grandes y deja de hacer... Tu hermano siguió... eso justo. Siempre fue... Después se hizo operador de Steady y quedó como operador de Steady. Ajá. Hizo más de 100 películas, pero él hacía muchas publicidades. Él, si hubiera hecho solamente películas, hubiera hecho más de 300. Claro. Era muy bueno. Era un monstruo. Mira, él hace El Elefante Blanco y Pablo Larraín ve la peli en Cannes y lo vino a buscar y se lo llevó a Chile dos meses a hacer Neruda. Estuvo nominada al Oscar después. Era un monstruo el gordo. Era un gordo... bueno, no me quiero hablar mucho de él, pero era un gordo bueno, era un genio. Bueno, la cuestión es que él sí siguió su camino como operador de Steady. Yo, cuando compramos ese Steady grande junto a Patagonic, Patagonic nos da como una pequeña oficina en el cuarto de cámara, entonces... iba los días que no filmamos, yo me quedo con el Steady más chiquito, y entonces las cosas de bajo presupuesto, videoclips, yo aprendí a usar el Steady haciendo muchas tiras, haciendo cosas de televisión. Él durante casi 2 años y medio no me dejó tocar una cámara de fílmico. Me dijo, si te quemás una sola vez y es suficiente para que todo el mundo sepa de que sos malo. Entonces ganá horas de vuelo haciendo tele donde la exigencia es menor. Entonces hacía cosas como La Chiquitita, Floricienta, Rebelde Way, todas las cosas de Cris Morena, Polka, las Mujeres Asesinas. Ya Mujeres Asesinas era la exigencia casi cinematográfica o cinematográfica. Era, me acuerdo la primera vez que fui a hacer Mujeres Asesinas con varones, era una presión, sentía la mirada ahí de todos y fue buenísimo. Y fui un montón, hice un montón de unitarios con Polka, para mí fue como... una buena escuela. Excelente. Pero en todo sentido, en su forma de trabajar, está buenísimo. La verdad que aprendí muchísimo de cada director de Polka, de todos los directores. Aprendí cosas buenas, cosas muy buenas, y de algunos directores cosas que digo, esto es un cachivache, no puedo creer que este tipo esté dirigiendo. Pero bueno, me las guardo, ¿no? Estábamos en Patagonic, estaba escribiendo. Bueno, Patagonic estaba armando una película. Y pasa Dani Ermo caminando. Dani Ermo es el gaffer, es la mano derecha del Chango Monti. Para quien no lo conoce, el Chango Monti es director de fotografía, ganador de 2 Oscars con La Historia Oficial y El Secreto de sus Ojos. Y Dani es su gaffer. Entonces me dice, che, Chus, ¿qué haces? Hace 4 horas que estás sentado en la compu ahí, ¿qué estás haciendo? No, estoy escribiendo un guión. ¿Y de qué va el guión? De esto, lo otro. Ah, lleváselo a Lita Stantic. No me va a dar bola Lita Stantic. Claro, nada más y nada menos que... Claro, me decís, lleváselo a Lita Stantic como si fuera mi amiga. Claro. Pero él venía de hacer La Ciénaga, bueno, de otras películas, y dice, mirá, yo no... Por lo que vos me contaste de lo que va la peli, es una peli digna, de Alita le va a gustar de ese guión. Digo, mira, Alita no la conozco, pero acabo de hacer Café de los Maestros. Trabajé con Marta Parga, que era la productora de Lita Stantic, pero yo con ella no hablé. Hablé con Marta Parga. Y sí, Marta Parga es la mano derecha de ella. Dáselo a Marta y Marta se lo hace llegar a Alita. Ah, bueno, le voy a decir. Entonces le pego un llamado a Marta Parga y le digo a Marta, esto es loquísimo. Marta, ¿se acuerda de mí? Yo soy Gustavo, hice el Steady en el Café de los Maestros, ahí en el Teatro Colón. Sí, querido, mire, tengo un guión y me dijo un amigo que le puede gustar a Alita. Y mira, Alita recibe 200 guiones por año. No los lee todos, pero si vos se los llevás, le digo que, que lo lea. El día que vayas, dejas un cartelito en el sobre y le das el guión de Gustavo Triviño, de parte de Marta Parga, el guión. Perfecto. Entonces imprimo todo y le mando el guión a Alita, lo dejo un día
Y entonces le cuento a mis amigos, no, le mandé el guión a Lita. Entonces me jodían, ¿y te llamó Lita? ¿Te llamó Lita? No, nunca me llamó. Y un día estaba filmando Rompecabezas, la peli de Natalia Smirnoff. Y nos toca, la peli era furiosamente independiente, nos toca una locación muy complicada que era un lugar de rompecabezas en la calle Cabildo y no teníamos permiso, algo pasó que no teníamos parking. Entonces tuve que estacionar en doble fila, buscando lugar para estacionar, armando el steady en la vereda. Fue un lío, pero como a 3 cuadras de la locación, esos días que teníamos traslados, era un lío. Entonces armamos la cámara como pudimos y nos fuimos con el foquista y la asistenta de cámara medio apuraditos mientras íbamos toqueteando la cámara caminando hacia el set. Iba por Cabildo, suena el teléfono, ring, ring, hola, ¿quién es? ¿Gustavo? Sí, soy Lita Stantic. Dale, boluda, ¿quién sos? Yo no le conocía la voz porque nunca hablé con ella. Dice, soy Lita. Habían pasado meses. Entonces yo me detengo, todos arrastrándome tipo, vamos al set. Digo, no, esto es más importante para mí. Lita, ¿es usted? Sí. Lita, no me va a creer, estoy en un momento muy incómodo. ¿La puedo llamar después? Sí, querido, si molesto ahora. No, usted no me molesta, me molestan los otros. Yo quiero hablar con usted. Bueno, filmamos, paramos para comer y la llamo. Y me dice, juntémonos. Entonces me voy a la productora de ella, me hace una devolución genial. Ahora, ¿este guión sentías que era un guión que se destacaba del resto de los que venías escribiendo? O sea, ¿le tenías fe especialmente a este guión? Yo le tenía fe, sí. Creo que si uno escribe y no le tiene fe, lo abandona, ¿no? Pero sí, yo le veía... Y lo veía filmable. Porque el hecho de haber trabajado en equipo de producción te hace entender de... Puedo escribir Ben-Hur y, viste, si después no tengo la plata, no la voy a filmar nunca. Claro. Y yo cuando escribí, pensé filmarla... de a fines de semana, de juntarme sábado domingo, así habíamos hecho Bolivia, la de Caetano, en un grupo de amigos y a pulmón haciendo la peli así a cuentagotas, e incluso Perrone también filmaba así en esa época, no sé cómo, sé que sigue filmando, no sé si sigue filmando de ese modo, pero éramos 5 gatos locos haciendo una peli en Ituzaingó con él de a fines de semana. Claro. Y entonces escribí como con ese formato, es decir, bueno, pocas locaciones, pocos actores y filmar de a 2 días y así en 4 o 6 fines de semana hacer la peli. Bueno, y estabas con la devolución entonces. Sí, me hace una devolución genial y Lita me dice, mira, yo no puedo hacer nada. Tu guión es, yo leo, me llegan un montón de guiones y leo 100 guiones por año. Hace 2 años que no leo un guión con tanto placer. Ya. Digo, Gustavo, yo no te debo nada, no te conozco, te voy a decir una cosa, vos no lo sabés, pero vos sos guionista y no lo sabés, largá ese Steadicam y ponete a escribir, porque vos tenés sensibilidad. Y no te lo digo porque quiero hacer tu película, y que no, yo lo único que puedo hacer con esto es tomar las bases de ópera prima y presentarte al concurso porque lo vas a ganar. ¿Qué es eso? Es un concurso, me explica lo que es el concurso del Inca, tenés que presentar y pedir todos estos requisitos y lo presentás. Entonces vuelvo al set de Rompecabezas y hablo con Gaby Pastore, con quien había trabajado un montón. Le digo, Gaby, mira, tengo este proyecto y Lita me dijo, bueno, veámoslo. Lee el guión Gaby y dice, vamos para adelante. Aplicamos, hace el presupuesto y lo mandamos. Pero lo llevé al Inca como si fuera acá y acomodo, claro. Acá es el amigo del amigo, a mí no me conoce nadie, estos son, ¿viste? Bueno, lo presento. La cuestión es que, y esto es muy loco, ¿no? Digo, voy a presentar el proyecto y tipo, vence, el viernes tal, vence el proyecto. Entonces voy el jueves anterior para no andar a las corridas, tipo, digo, vengo a presentar esto, voy a la mesa de entrada, no sé qué, de fomento, ¡pluc! 1. ¿Qué significa? 001. ¿Qué es 001? No aplicó nadie. ¿Cómo no aplicó nadie? Voy ganando. ¿Cuántos ganan? 2 proyectos. ¿Pero por qué no había aplicado nadie? Había nadie. Mirá. Increíble. O sea, voy ganando. Digo, sí, quedé tranquilo que mañana hay 500 tipos en la cola, haciendo cola. Todos presentan el último día. Sí, pero, o sea... Si yo me paro en la puerta del Inca y no dejo entrar a nadie, gano yo. Sí, quedé tranquilo que mañana, dicho y hecho. O sea, claro. Había 200 proyectos, no sé, un montón. Pasan un par de meses, piden prórroga, viste que te dan un tiempo estipulado para que el jurado se expida. Y piden prórroga porque había un montonazo. Y a los, no sé, 6, 7 meses estaba filmando
la peli de Pablo Solars, Juntos para Siempre. Y me llaman que gané el concurso. Que no lo podía creer. Estaba feliz. Bueno, qué ojo que tu bolita, ¿no? Sí, pero yo apliqué vos aplicás con seudónimo, no es que fui, me manda Lita. No, cero. No, evidentemente. No, se abrió camino, es lo que me dijo ella. Claro. Si el guión es bueno, se va a abrir camino solo y se va a defender solo. Bueno, gano el concurso. Y ahí empieza el largo peregrinaje de lo que es hacer una ópera prima con los tiempos del Inca, el presupuesto del Inca, que es un montón de quilombos, pero quilombos lindos. Claro. Si no, no hubiera podido filmar. Al final uno gana problemas. Es así. y nada, y ahí conocí más o menos cómo es el recorrido de hacer una peli. Y es muy loco porque a mí me agarra el rodaje de la peli con casi 70, 80 largos de oficio. Y yo pensaba, hice 80 películas, un montón de series, laburé con todos los directores, 4 semanas la meto de taquito. Y es un quilombo. Claro, ¿viste? te encontraste con... No, es interesante, ¿viste? Ver las cosas desde otro lugar, sí, con otros zapatos. Estar sentado en ese escritorio de director, se te llena todo de dudas y de inseguridades y de preguntas. Y haciendo un curso de dirección de actores, yo te decía que tomo cursos de dirección de actores todos los años, ¿no? Y eso fue gracias a Gustavo Lupi. Y él me dijo, dirigir no es tan difícil. Si querés dirigir, tenés que hacer cursos de dirección de actores. Ponete ya a hacer cursos. ¿Hiciste alguna vez? No, nunca. Bueno, ponete a estudiar dirección de actores. Porque yo durante mis primeros años de operador steady llegaba al set y pensaba, mirá Caetano cómo hace la apuesta. Claro, pone la cámara acá, contraplano acá, vas con el corto y te la cuento. Mirá cómo hace Nisco, mirá cómo hace Pivoto, mirá cómo hace Claro, Barone. estás pensando más en las cámaras que... En las puestas, porque era mi trabajo. Claro. Pero no pensaba en los actores. Y esa charla con Gus Lupi a mí me hace despertar de que, hay gente adelante de la cámara, es verdad. Y ahí empecé a trabajar con los actores. Y empecé a prestar atención a cada director con el que trabajaba, cómo trabajan con los actores. Sorín, Caetano, Trapero, Alex de la Iglesia, todos. Y cada vez que viene un actor y le propone o le cuestiona algo al director, ahí estoy yo a 1 metro. Parabas la oreja. Me quedaba ahí, era un lugar privilegiado, es increíble. Y encima me pagan para estar ahí, digo, vamos a aprovecharlo. Y aprendí un montón. Antes no le prestaba atención cuando están hablando, me iba a tomar un café, y cuando el director y actor terminaban, volvía y seguía. ¿Y recurriste a ese aprendizaje a la hora de estar dirigiendo a los actores? Todo el tiempo. O sea, tomé un montón de cursos. Todos los años tomo cursos de dirección de actores y al otro año de guión. Porque para mí es donde más carencia hay en el cine. Yo divido los directores, desde mi experiencia, ¿no? Directores que están más pendientes de lo técnico y dejan laissez-faire a los actores, como que se dirigen, tienen unas indicaciones, pero ya los actores saben lo que tienen que hacer. Claro. Directores que están más en la parte técnica y hay otros directores que están en la parte más, que están con los actores. Y yo lo que veo, y no sé si está bien que diga esto, pero pasa esto, es muy fácil ponerse en el lugar de director. No es fácil ser director, pero todo el mundo tiene algo para contar. Vos vas a una verdulería, hablas con un tipo, él tiene algo para contar. Todo el mundo tiene que contar. Si te dan la oportunidad de contarlo con una película, hay mucha gente que consigue porque tiene plata, porque tiene los medios, O que se mueve bien o es hábil. Es hábil para seducir gente que lo financie, sabe moverse, y entonces consigue dirigir. Pero no están a la altura. Entonces, si vos tenés un equipo técnico, el equipo técnico no te va a dejar nunca que hagas agua. Entonces, si tenés un director que no sabe poner la cámara, quédate tranquilo que el director de fotografía no te va a dejar equivocarse. Que la siguiente dirección te va a apuntalar. Que el equipo técnico, el equipo de arte, el equipo de vestuario, todos te van a hacer de que vos hagas una película digna, seguro. Sí. Lo que no te van a ayudar es cuando el actor te cuestiona. Es como cuando decía Bonavena, son todos amigos hasta que te sacan suena la campana y se van. Sí, estoy pensando que te cuestiona o la importancia de poder transmitirle la idea al actor, ¿no? Digamos. Sí. La visión que Pero tenés. después te puede cuestionar. Además. Vos le podés transmitir una idea, te la cuestiona y tenés que estar a esa altura de eso. Entonces, muchas veces me encuentro con eso. Y tuve esa suerte de cruzarme otra vez esta traffic que pasó y me di vuelta y Gus Lupi me dijo, tomá dirección de actores y a mí me agarra con 8 cursos de dirección de actores, Claro. más
70 películas viendo como director. O sea, más allá de todas las inseguridades que podías sentir, Sí. estabas bien plantado, te sentías bien plantado. Bien plantado, y hay algo que descubrí. Yo dirigí una sola película, y me encanta la dirección de actores, me encanta, y es lo que más disfruté de todo el rodaje de la peli. Mira, Me encanta todo, la construcción del personaje. la peli que no dijiste el nombre, De martes a martes. de martes a martes, ¿de qué año fue? Filmamos, creo que estrenó, 2013 se estrenó. Y filmamos 2011, 12 y 13 y 14 festivalió, y después ya quedé invitada a distintas. Trajo muchas alegrías. Fuimos a 35 festivales por el mundo, ganamos 26 premios. Qué bueno. Yo iba a festivales, no sé, iba a un festival en Biarritz, por ejemplo. Ajá. Iban comitivas, ¿no? Estaba en la película nominada al Oscar por México, la película nominada al Oscar por Chile, se llamaba No, la película de Gael García Bernal, que Ajá. dirigió Pablo Larraín. Estaba la película nominada por Colombia, y yo era el único que no hablaba francés, no había comitiva, yo estaba solo, y estaba con All Star. Y entonces empieza la entrega de premios. Bueno, mejor actor, Luis Tosar; mejor actriz, mejor película del festival, la mía, de martes a martes. Entonces, pues, está en francés, hablan en francés, y me dicen: ganaste, boludo. Digo, tienen All Star. Y están todos de traje, y yo estoy con las All Star ahí viendo. ¿Y si no hablan francés? Y si no hablan francés, no, agradecí, tenían una traductora igual, pero esas cosas impensadas. Y a partir de ese premio empiezas como a tener un recorrido impensado. Fuimos a un montón de festivales y países y ganábamos premios que, o sea, loco, es re chiquita la peli. Y con todos los condimentos del bodriometraje argentino. Era una ópera prima, un director que nunca había dirigido, un actor que nunca había actuado, y encima, por Gustavo Fontán, que me hacía estas cosas de mucho diálogo, el actor habla por primera vez a los 15 minutos de la peli. Entonces, o sea, tenía todos los condimentos del bodriometraje, pero se abrió camino ahí la peli y trajo ahí muchas alegrías. Y después pasó el tiempo y no volviste a dirigir. Sí, empecé a dirigir cositas capaz que abría unidades, estaba filmando tal cosa, entonces al director me tenía confianza, no llegaban a meter el plan, y me iba con alguna unidad, con el gaffer Pero no cosas mías. No te pusiste a escribir. Porque cometí un gran error. A ver. Escribí un guión que va a ser, escuchá lo que te digo, y yo sé que está mal que lo diga. Escribí el guión de la película que nos va a representar a los argentinos en los Oscars. Vamos, Sí. Me encanta esa confianza. Pero el gran error es que la película no es cara, es carísima. Y estuve 5 años golpeando puertas buscando financiación. Y en un momento venía la pata española, se caía. Pero escúchame, con esa presentación, ya con el podcast, los que nos escuchen van a venir a tocarnos la puerta. Ojalá, guionazo. Me lo quisieron comprar, no lo quise vender. No está bueno, es buenísimo. Mira, yo tengo amigos de cine. Todos mis mejores amigos nos estrangulamos haciendo jiu-jitsu o hacen cine. Y mis amigos de cine, hay 2 cosas que los emocionan. La primera es Maradona en el 86 levantando la copa. Y la segunda es el cheque los viernes, cuando terminan de filmar, que vienen y te pagan. Son las 2 cosas que los emocionan. Y mis amigos leen el guión y se emocionaron. Qué bueno. Y para que estas bestias se emocionen, es decir, bueno, algo bueno tiene que ver. Bueno, estuve muchos años golpeando puertas y me hinché las pelotas. Dije, basta de reuniones, basta de esto, no se puede armar esto, ok, está caro, el guión no lo voy a vender, lo empecé a abaratar, digamos, pero están dos palos verdes. Había que sí o sí filmar con españoles por un tema de financiación, pero así todo no se podía. Empecé como a reescribirlo y lo bajé creo que ahora está en $1.600.000, infilmable, y más ahora, ¿no? Claro. Infilmable. Pero lo querés guardar, sabes que en algún momento... Es que va a los Oscars, nos va a representar bueno, a los vamos, yo no sé cuánto tengo acá, pero... Entonces me hinché las pelotas, dije, ok, voy a escribir algo barato. Algo no barato, pero acorde a al presupuesto de acá. Y escribí un guión que se llama La Casa. La cuestión es que escribí este guión que se llama La Casa, que no está bueno. Está recontra bueno. Me encanta esa confianza. Es mejor que ya no necesitas Alita. Sí, la precisamos a Alita. Debería llamarla Alita, a ver si puede hacer algo. Es un guionazo. Estoy tan contento. Y lo bueno es que es económico. Y a mí el cine que me gusta es un cine más social.
un cine más comprometido socialmente. Yo lo que más me disfruté de todo el proceso de los festivales. Nunca había ido a un festival de cine. Nunca fui al Bafisi, nunca fui ni a Mar del Plata, nada, en todos mis años de técnico. La primera vez que fui a un festival fue acompañando la peli, claro. Y después no volví a ir a festivales, no voy a festivales, no voy. Entonces, lo que más disfruté de todos los festivales fueron los debates después de las proyecciones. Hermoso. Tremendo. La evolución de la gente, las preguntas. Tremendo, pero era muy loco la lectura que tenían, no sé, en un festival en Francia, distinto al de Cuba, distinto al de la India, distinto eran muy las lecturas distintas que iban encontrando de martes a martes. De lo que vos escribiste, ¿no? Es loquísimo, porque hay algo que estás a solas de noche con una copa de vino escribiendo y de repente estás años después en algún lugar del mundo debatiendo con gente, algo que es muy raro, todo ese proceso, ¿no? Y esta película que se llama La Casa habla... ¿Está bien? ¿Te cuento? Sí, eso decime vos. O sea, ¿cuánto querés spoilear? Yo tengo 50 años y tengo un montón de amigos que trabajaron 15, 20, 30 años en distintas empresas. Llegan a puestos jerárquicos, tienen una vida buena, económica, y de un momento al otro son echados por achicamientos, por lo que sea. Y la película habla de eso, de cómo una persona a sus 50... que le entregó toda la empresa, de repente le dejó... le dejó su vida, pasan de un día al otro a no tener plata, a tener más ingresos, y son muy viejos, considerados viejos para el mercado laboral, para reinsertarse, por más oficio que tengan. Pero son muy jóvenes para jubilarse. Y habla de eso. Buenísimo. Es tremendo el guión. No digo, está mal que lo diga, es excelente. Está buenísimo, me encanta. Bueno, y estoy empujándolo ahí. Sí. Y mientras tanto seguís elaborando con el Steady, sí. Con el Steady. Pero ya yo hay películas que yo no podría volver a hacer. Ya pregunto qué configuraciones de cámara vamos a usar, claro. qué lentes, cómo son las puestas. Bueno, pero estás como encauzando la energía a volver a la dirección. De alguna manera. Pero ya de un modo más firme. Les dije a los directores con quien más confianza tengo de mis deseos de dirigir, y que ahora hay un auge de series donde hay 2 unidades y empezar a participar ahí desde la dirección. Sí, de volcarme a dirigir. Siempre trato de ir cerrando con la misma pregunta que tiene que ver con el futuro del cine, digamos, más allá de lo personal. ¿Qué pensás vos del futuro del cine? Y ahora está muy cambiante, pero ojalá que no se pierda la magia eso de engañarnos y encerrarnos en un lugar a oscuras y pensar que nos están corriendo unos indios y como Indiana Jones, y subirnos a un aeroplano. Ojalá que no se pierda esa magia de creernos durante 1 hora y media que somos Indiana Jones. Pero si no va a ser así, será en nuestras casas. Pero siempre vamos a necesitar contar historias, y siempre la gente va a querer ver historias. Y que no se pierda esa cosa autoral, esa cosa de identidad, o sea, que no nos lleven estas nuevas tecnologías, o que ya estás trabajando quizás para alguien, para una empresa que busca X contenido, y dejar de lado nuestra cultura, nuestras historias propias de cada uno de su lugar. No te digo de Argentina, o sea, sí, de Argentina, pero propias de Buenos Aires, propias de Salta, propias de Tierra del Fuego, que no estar condicionados, ¿no? Eso. Yo creo que uno va a entender hacia dónde va el cine, y de algún otro modo se va a acomodar para poder seguir contando historias. Está buenísimo. Bueno, 1000 gracias. Lo que más contento me pone que en algún momento, cuando estés recibiendo el Oscar, vas a poder decir: yo les avisé, si no escuchen, así empecé en el cine, el episodio eso que está grabado ahí. No, yo dije que va a representarnos. No, bueno, tal vez no lo ganamos. No, que capaz que no queda entre las 5. Claro, ok. Está bien. Igual es apuntar alto. Está buenísimo. No, sí, ojalá que pueda. Ya con tal de filmarla ya me pongo contento. Después, si nos vamos a la Oscar, no importa. Bueno, pero acá quedó registrado. Dale. Bueno, gracias. Gracias a vos. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.
Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecenelcine.com. También nos pueden buscar en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast. Los espero en el próximo. Chau.